sería advertir. Advertir de que no todas las personas estamos en el mismo punto del camino, aunque todas las personas cruzamos el mismo camino. En el fondo, ya sabemos que es pasar del sueño al despertar, de la ilusión, de la pesadilla a la realidad divina. Ese es el camino, es el mismo para todos los seres humanos, de todas las épocas y de todas las latitudes del planeta. Pero no todos estamos en el mismo punto del camino, y eso quiere decir pues que a lo mejor hay algunas ideas o enseñanzas que nos vienen bien en un momento del camino, pero que a lo mejor antes de tiempo son unas enseñanzas molestas, incómodas, o incluso que hacen crecer el miedo y la culpa. Por lo tanto, cada enseñanza debería ser impartida y aceptada en el momento adecuado y no antes de tiempo. Pero como estamos en unos momentos de la historia donde está todo mezclado y se mezclan todo tipo de enseñanzas y niveles de enseñanza, y hay una gran confusión de niveles, pues lo que podemos hacer es hablar, explicar nuestro punto de vista, y si no te resuena, si no te gusta, pues no pasa nada, lo desechas y ya está. A lo mejor no es el momento, o a lo mejor es un error todo lo que estamos diciendo. Dicha esta advertencia y esta salvedad, pues vamos allá con el tema que nos ocupa. La sombra, sí, la sombra y cómo se manifiesta en nuestros hijos. Bueno, lo primero que podemos decir, como para transmitir una enseñanza muy profunda, es que nuestros hijos no son nuestros hijos. Son los hijos y las hijas de la vida que vienen a través nuestro, pero que nosotros tenemos un rol de cuidadores, de protectores, pero no son nuestros hijos. Eso es lo primero que tenemos que decir, y ya esto al 99% de las personas le cuesta mucho, porque todo el mundo cree que este es mi hijo, que esta es mi hija. Y ese punto de vista es útil solamente la mitad. La otra mitad es un punto de vista inútil porque genera posesión de nuestros hijos e hijas y genera una identidad falsa, creyendo que esa persona es tu hijo o es tu hija y creyendo que tú eres padre o eres madre de ese cuerpo. Por lo tanto, nos lleva a una relación especial y a una relación, digamos, posesiva, y a una relación, digamos, de amor especial, que en el fondo es lo mismo que el odio especial. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que todos los padres y las madres que se identifican como padres y madres de sus cuerpos, de sus hijos, estamos desarrollando una relación de amor y de odio especial. ¿Qué quiere decir amor y odio especial? Pues que no es amor puro ni amor verdadero, sino que ese mismo amor se convertirá en odio en cuanto cambien las circunstancias externas. Ese mismo amor se convertirá en odio en cuanto el cuerpo de esa persona se muera o se ponga enfermo o desaparezca o nos diga que ya no nos ama. Y esa es la prueba de que no es amor verdadero. Es amor especial, es una relación especial porque no es universal, no es independiente. ¿Y cuál sería la postura correcta? Que todos los seres humanos de todas las épocas, sean hijos o no nuestros, todos son hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros, digamos, ayudamos a construir ese cuerpo, pero el alma o la mente de ese niño o de esa niña no la hemos creado nosotros, la ha creado Dios. No somos los dueños de esa mente de ese niño ni de esa niña, somos acompañantes, somos terapeutas de esas almas, de esas mentes, pero no somos ni sus dueños ni sus poseedores. Y ese punto ya es fundamental. Este punto ya es fundamental porque todo punto de vista donde yo creo realmente que ese es mi hijo o que esa es mi hija, si me creo eso, ya
estoy, digamos, por así decir, negando que esa mente es hija o hijo de Dios, creyendo que es hijo o hija mía. Por lo tanto, ya es un punto de vista erróneo. Las mentes humanas, todas las almas humanas son hijas e hijos de Dios. Y el padre y la madre en este plano, en este mundo, lo que hace es ayudar a construir ese cuerpo y a proteger, a acompañar a esa mente hasta que se emancipe y sea libre. Por lo tanto, la función del padre y de la madre es similar a la del arquero, que coge la flecha y la protege, la cuida y la lanza hacia el futuro para que sea libre. Todo lo que sea criar hijos para que sean fuertes, valientes, generosos y libres, va a dar buenos resultados. Todo lo que sea criar hijos o hijas para que sean mi posesión, mi pertenencia, para que resuelvan mis conflictos, para que sanen mis heridas, para que hagan lo que yo no pude hacer, en fin, todo lo que llamamos una carga transgeneracional, eso, digamos, le carga al hijo y a la hija con un peso y con una información que no tiene por qué cargar. Y eso se va a manifestar en forma de enfermedades físicas, conductuales y psíquicas o psiquiátricas o psicológicas. ¿Hasta ahí? ¿Ya aquí? Buenísimo, perfecto, súper entendido. Súper entendido. Ahora bien, vamos a seguir un poco entonces. Y si queréis, hacemos preguntas. De aquí a unos minutos hacemos un montón de preguntas. Más cosas. Pueden ir formulando. Fijaros Ajá, muy bien. en otras cosas. Mirad, el bebé cuando nace, tanto si es un niño como si es una niña, el bebé se pasa 9 meses dentro de la barriga de la mamá. Y ahí coge, como ya sabemos, toda la información de la mamá a nivel inconsciente, se va llenando de información ese bebé, de las tristezas, las penas, las alegrías, las moléculas, lo que la mamá come, lo que la mamá siente, todo. Y también de la atmósfera de la casa y también de la atmósfera, digamos, de la ciudad o del pueblo o de la tribu. Pero todo a través de la mamá. Es decir, que si la mamá hace un buen filtro, al bebé solo le llegan cosas buenas. Si la mamá no hace un buen filtro, el papá, el pueblo, la tribu, afecta al niño, pero no directamente, sino a través de la mamá. Y por lo tanto la mamá tiene ahí una responsabilidad muy grande, una responsabilidad enorme. Pero esto no es para que se sienta culpable, para que te sientas culpable, sino para que veas la capacidad, el poder tan grande de la naturaleza de poder enfermar a tu hijo y también de poder sanar y curar a tu hijo. Los dos poderes van juntos. Si yo quiero sanarlo, también tengo que aceptar el poder de enfermarlo. Y si yo quiero enfermarlo, tengo el poder de sanarlo. Bien, pero es que luego nace el bebé y durante 9 meses más hay lo que se llama un embarazo extrauterino. Que esto casi nadie lo sabe y casi nadie lo explica y casi nadie lo habla. Y es que durante 9 meses fuera del útero, el embarazo sigue adelante, sigue siendo un embarazo. Ahora ya no hay un cordón umbilical físico, pero hay un cordón umbilical emocional. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante 9 meses después de nacer, todavía ese bebé está en el embarazo y está comiendo, absorbiendo toda la atmósfera psicológica de la casa, del clan, de la familia, del territorio, especialmente de la mamá. Y por lo tanto, ahí comienzan un montón de paquetes de información que se empiezan a acumular, digamos, alrededor de la mente de ese bebé. Luego ese bebé se va convirtiendo en un niño o niña de 1 año, 2, 3, 4, hasta, vamos a poner, 6, 7 años, y se va configurando la mente egoica, lo que llamamos el ego en psicología o en el curso de milagros, el ego. Aquí, perdón, Antonio nos dice que no se escucha. Antonio, no se escucha. ¿Tú me oyes de aquí?
Yo te escucho clarísimo, pero a ver si alguien más no está escuchando. Antonio, dale clic a la pantalla y a veces recién allí se activa el audio. Ujú. Bien, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que durante de los 0 a los 7 años, la mamá y el niño o la niña se fusionan. Y en realidad, solo hay un ser todavía. Hasta que el ego psicológico del niño o la niña se desarrolle, solo hay un ser. O sea que durante unos años es un solo ser. Digamos, hay dos cuerpos, pero es un solo ser. ¿Y esto qué significa? Pues que se va creando lo que en psicología junguiana conocemos como el complejo materno. El complejo materno quiere decir todo ese paquete de información que el niño o la niña absorbe del papá, de la mamá, y que le va a condicionar de por vida, le va a condicionar toda su vida, a no ser que haga mucha psicoterapia o que haga un trabajo, digamos, de despertar espiritual o de despertar psicológico, llamarlo como queráis. Si el niño o la niña, cuando es un hombre o una mujer, hace un proceso de emancipación emocional, psicológico, individual, entonces ese niño o niña se va separando de esas memorias perinatales. Pero si el niño o la niña no hacen un crecimiento espiritual, psicológico, una maduración, entonces esas memorias perinatales, ese complejo materno, va a condicionar la vida de ese ser adulto hasta que se muera, aunque tenga 90 años. ¿Y qué quiere decir que lo condiciona? Por ejemplo, pues que esa persona va a tener, por ejemplo, preponderancia para las enfermedades. ¿Por qué? Porque aprende de niño, de bebé, que cuando está enfermo, la mamá le mira, la mamá le cuida, la mamá le besa, la mamá le abraza. Conclusión, se forma un anclaje de que cuando estoy enfermo me cuidan, cuando estoy sano no me miran, no me hablan, no me abrazan. Entonces, digamos que se va formando todo el ego psicológico, con todas sus estrategias, tal como vemos, por ejemplo, en la filosofía budista o en un curso de milagros, cuando se describe la dinámica del ego, cómo funciona el ego, a través del chantaje, la culpa, la manipulación, el dominio, el llamar la atención. Todas esas estrategias del ego se configuran en esas etapas, de los 0 a los 7 años. Por lo tanto, el complejo materno es una información normalmente muy tóxica, en el sentido de que se configuran egos, digamos, con muchos deseos, muy chantajistas, y que lo que quieren es, digamos, acaparar el poder, la atención, digamos, del papá o de la mamá. Y esos egos, normalmente, cuando nos hacemos mayores, si no hacemos un proceso muy profundo de sanación y de conciencia de ese ego, pues siguen funcionando hasta, como decíamos antes, hasta la ancianidad. De manera que la persona se muere, aunque tenga 80, 90, 100 años, sin desconfigurar, sin desprogramar ese ego, a no ser que haga un proceso muy profundo de psicoterapia. Bien, más cosas. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente el papá, en las sociedades preindustriales, hace cientos y cientos y miles de años, el papá tenía una función, que era arrancar al bebé, al niño o a la niña de la mamá para que ese niño o esa niña entrara en la vida adulta. Y entonces ahí existían los rituales de paso, los ritos de pasaje o los ritos de paso. Y entonces el papá, la función paterna era arrancar a ese niño o niña de las faldas de la mamá, en el sentido amoroso, cariñoso, sacarlo de la casa familiar, del gineceo, de la habitación de la mamá, para que ese niño o niña saliera al mundo. Y entonces el papá hacía de puente entre el mundo femenino y el mundo masculino. El mundo de las sociedades, las relaciones sociales, las profesiones, los trabajos, los oficios, el mundo de las relaciones de los adultos. Por eso,
el ritual de paso entre el niño y el adulto era una función, por así decir, masculina, y por eso tanto los niños como las niñas realizaban ese ritual a través de pasar unos días en el campo, de pasar unos días con los compañeros lejos de la casa familiar, y aprendían a cazar, a comer su propia comida, a hacer su propia ropa. Es decir, eran ritos de paso que eran un poco duros, pero lo que hacían era un proceso de regeneración psicológica, un proceso de restauración mental o psíquico, y de alguna manera moría ese niño o esa niña, moría para nacer un adulto a la tribu. Y entonces ese niño o esa niña se podía casar o podía desarrollar una profesión o podía estudiar o podía viajar y empezaba, digamos, otro tipo de vida. ¿Qué ocurre? Que hoy resulta que ya no existen esos rituales de paso, ya no existen los ritos de paso. Entonces tenemos hombres y mujeres que psicológicamente son niños y niñas en muchos aspectos de nuestro ego. Seguimos siendo infantiles en muchos aspectos de nuestro ego. Lo que se llama el complejo de Peter Pan es una forma popular de hablar de que hay aspectos de nuestra mente que están atrapadas en la infancia, porque no tenemos los ritos de paso que nos ayuden a hacer ese proceso y porque no tenemos al papá que tenga ese poder para hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque las familias se han roto, porque las parejas se han roto, porque la institución del matrimonio ya no existe y porque las familias y los clanes tampoco existen. Entonces, hoy los que crían a los bebés, a los niños y a las niñas, son normalmente familias monoparentales o padres y madres que siguen siendo infantiles, que ellos mismos no han hecho un proceso de individuación. Por eso, la importancia de un curso de milagros, porque es todo un rito de paso. Hacer 365 ejercicios, uno cada día, durante un año, además de leer el texto, es un rito de paso de regeneración psicológica, para que la mente deje de mirar a la materia y a los cuerpos, de alguna manera, a la madre, y el ojo de la mente se vuelque y mire hacia arriba, y mire hacia el espíritu, mire arquetípicamente al cielo, al Padre. Entonces sería un cambio de mentalidad, un cambio de visión. Es una conversión. Por eso en las escuelas de filosofía, como la escuela de Pitágoras, la escuela de Platón, las escuelas budistas, en un curso de milagros, y en las escuelas gnósticas, por ejemplo, del Mar Muerto, hacían esos ritos de pasaje para que el alma de niño o de niña se emancipara y dejara de mirar a la infancia o de actuar como un infante para comenzar a actuar como un adulto y empezar a mirar el mundo como un adulto. ¿Y cómo sería ver el mundo como un adulto? Sería ver el mundo con el ojo de la razón y no con el ojo de la carne, no con los ojos del cuerpo. Con los ojos de la razón, según el curso de milagros, los ojos, digamos, de la mente. Entonces veríamos, digamos, en esa visión adulta, madura y emancipada de la visión, digamos, de la materia. Madre, materia. La visión materialista, la visión de los ojos del cuerpo. ¿Se entiende? Espectacularmente, por allí están agradeciendo mucho toda la información realmente valiosa que nos estás extendiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros por compartir, por estar aquí juntos. Vamos a seguir pues un poquito más. Fijaros, hay una especialista en la infancia, que es una terapeuta argentina que se llama Laura Gutman, pero ella no inventa nada, ella descubre leyes de la mente humana y descubre leyes de la biología. Y también tenemos las investigaciones del doctor Hammer, que es un médico alemán que descubrió la medicina mente-cuerpo, y él descubrió
que todas las enfermedades físicas comienzan con un impacto emocional. Entonces, él descubrió cómo los diferentes impactos emocionales se expresan en las diferentes partes del cuerpo en función del cerebro. Entonces hizo unas tablas, unos mapas, y descubrió que un impacto emocional de supervivencia se somatiza en el tronco cerebral y se expresa en los órganos del cuerpo de la supervivencia, como son pulmones, riñones, estómago, etc. Un conflicto emocional de protección, de falta de protección, se somatiza en el cuerpo, en el cerebelo, y se expresa en los órganos de la protección, como son pleura, pericardio, las meninges, etc. No lo voy a explicar todo ahora, pero a donde quiero ir a parar es a que cuando hay un impacto emocional altamente traumático, que te pilla a contrapié, que no le ves una solución y que no lo expresas, cuando tienes un impacto emocional altamente traumático, que no le ves solución, que te pilla de improviso y que no lo expresas, entonces eso se somatiza a través de tu cerebro, en el sistema nervioso, y luego aparece una enfermedad física. Bueno, la enfermedad física, por lo tanto, no es casualidad. No es lo mismo una hernia de hiato que una fascitis plantar, que una miopía, que unas verrugas, que unos esquemas en la piel, que una psoriasis, que un cáncer de hígado. Entonces, todas las enfermedades, todas, desde el punto de vista del doctor Hammer, se corresponden con una codificación cerebral y con un impacto emocional altamente traumático. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con la metafísica de un curso de milagros? Mucho, porque para yo vivir un impacto emocional de supervivencia, de protección, de desvalorización o de territorio, yo tengo que tener una serie de creencias. Creencias llamamos egoicas o creencias del ego. Esas creencias egoicas o del ego, esas creencias falsas de que yo soy un cuerpo, de que yo puedo ser atacado, esas creencias son las que permiten que yo viva impactos emocionales. De manera que si yo cambiara mi marco de creencias y tuviera la mente del Espíritu Santo, la mente recta, la mente despierta, la mente del Buda, no tendría esos impactos emocionales y por lo tanto no tendría esas enfermedades. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona la medicina del Dr. Hammer con la parte espiritual? Muy fácil. Si tenemos una mentalidad regida por el espíritu, por la mente recta, por el Espíritu Santo, por la mente búdica, si tenemos una mente, por lo tanto, despierta, los impactos emocionales que tenemos no nos dan miedo, no nos representan un ataque y por lo tanto no generan tampoco ataque ni culpa. Por lo tanto, no hay una codificación cerebral, no hay una activación del sistema nervioso y por lo tanto no hay una enfermedad en el cuerpo físico. Por lo tanto, el doctor Hammer, sí, así como se escribe, con H y M, muy bien, pues este doctor lo que descubre es la medicina mente-cuerpo. Al doctor lo que le falta es la parte espiritual, pero bueno, para eso ya está la filosofía de Jesús, la filosofía de Krishna, de Buda, que son las filosofías espirituales y metafísicas. ¿Pero a dónde vamos a parar con todo esto? A una ley muy importante, que es la siguiente. Cuando tenemos un niño o niña menor de 6 o 7 años, el impacto emocional de la madre no va a parar al cuerpo de la madre, va a parar al cuerpo del niño o de la niña. Por eso, los niños o niñas no se ponen enfermos, sino que los ponemos enfermos los adultos. Increíble, ¿no? Total, totalmente. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ahora iremos a los adolescentes. Un momentito, Jackie. Porque estamos con los bebés, luego con los niños, luego con los adolescentes. Vamos por pasos. Entonces, gracias, los niños de menores de 6, 7 años, por ejemplo, si un niño desarrolla, pues yo qué sé, una meningitis o una apendicitis
artritis o una miopía o una fiebre o lo que sea, no habría que curar o sanar al niño, sino curar o sanar a la mamá de ese niño. Y esto a las mamás les resulta muy difícil de entender y muy difícil de asimilar, porque lo primero que hacen es sentirse culpables. Y repetimos, esta información no es para sentirte culpable, es para saber cómo funciona la mente humana y el cuerpo humano. Y la pregunta que os hago es, ¿por qué creéis que un impacto emocional muy grande, vivido a contrapié, altamente traumático, que no le veo solución y que no lo expreso, un psicoshock que lo vive la mamá, ¿por qué se va al cuerpo del niño o de la niña y no al cuerpo de la mamá? Esta es la pregunta que os hago. A ver, ¿qué me respondéis? Porque justamente son nuestra proyección. No. Porque nos quieren ayudar. No, porque son leyes biológicas de la naturaleza. Una mamá que recibe un impacto traumático y enferma su cuerpo, puede morir su cuerpo, y entonces el bebé también moriría. Entonces la solución de la naturaleza es, si tiene que morir uno de los dos por un impacto emocional que se convierte en una enfermedad, si tiene que morir uno de los dos, muere el bebé o el niño. ¿Por qué? Porque la madre puede tener otro bebé al año siguiente. Mientras que si muere la mamá, por esa somatización, el bebé o el niño se queda desamparado y probablemente también muera. Entonces, por las leyes biológicas de la especie, de la propia naturaleza biológica, el psicoshock se desvía al cuerpo del bebé o de la bebé o del niño, porque la madre, digamos, puede perpetuar la especie, pero el bebé o el niño no puede. ¿Se entiende? Sí, sí, eso en la mayor parte de los casos. Aunque también se da casos donde el niño sobrevive, pero esa es la minoría, ¿verdad? Claro, piensa que en la naturaleza, en la selva, si una mamá recibe un impacto emocional muy grande y hace una somatización en su cuerpo, el bebé, por lo tanto, moriría también con la madre. Pero si muere el bebé y se desvía ese psicoshock al cuerpo del niño o de la niña, la madre puede tener más hijos. Por lo tanto, la naturaleza protege la especie haciendo que mueran los bebés y no las madres. Son leyes de la naturaleza biológica, nada más. Así es. Bueno, yo tenía una pregunta, pero acá hay otra, ¿no? Y cuando muere la mamá y los niños quedan, dice Leti. Sí, a veces sucede eso, pero no es, vamos, lo habitual es que la ley de la naturaleza es como un rayo eléctrico. Cuando hay una tormenta eléctrica, nosotros en los edificios colocamos unos pararrayos. El pararrayo sirve para que el rayo entre por ese metal y va por un cable y va a parar ese cable por el hueco del edificio, va a parar a la tierra y entonces el cable se hunde en la tierra. Entonces ese rayo, al ser canalizado por ese cable, por ese pararrayos, no hace daño a nadie y entonces el edificio no se rompe y la gente no se muere. Pues el psicoshock emocional es como un rayo. Entonces, si tiene que ir a parar al cuerpo de la madre o al cuerpo del bebé, va a parar al cuerpo del bebé, como digo, para que sobreviva la mamá y pueda tener hijos. Otras veces es la mamá la que muere y los bebés sobreviven, pero estos son, digamos, las excepciones. Eso ocurre a veces, esos son excepciones. Y entonces, bueno, pues el bebé se hace cargo el padre o la abuela, o se hace cargo la hermana de la madre muerta, que es la tía, en fin. Pero eso serían, digamos, las excepciones, no sería la norma general. ¿A dónde vamos a parar con esto? A que Laura Goodman, la profesora que es experta en las memorias de la infancia, escribió un libro que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Y entonces en ese libro explica muchos casos, muchos ejemplos, muchos, donde
las ideas, emociones, conflictos sin resolver de la mente de la mamá se van a expresar en los cuerpos de los bebés hasta los 7, 8, más o menos, depende de cada familia, se expresará en el cuerpo del bebé. Y ella pone varios ejemplos. Os pongo algunos ejemplos para que me entendáis. Por ejemplo, tenemos el caso de una mamá que no quería recibir ayuda. No quería recibir ayuda, era una madre soltera, y entonces ella, su marido les abandona, con el cual no se había casado, y se queda ella sola con el bebé. Y entonces ella se programa con una fuerza increíble de yo puedo, yo sola puedo, no necesito ayuda, yo sola voy a poder, voy a ganar dinero, voy a sacar a este niño adelante. Pero el bebé se iba haciendo cada vez más débil, más débil, más débil. Y ya no crecía. Y ella seguía con esa determinación. Tengo que ser fuerte, tengo que resolverlo yo todo, tengo que ganar dinero. Y le ofrecían ayuda, sus hermanas, sus amigas, y ella rechazaba la ayuda porque ella decía, yo sola yo puedo, yo voy a poder, yo con el niño para adelante. Y el niño cada vez estaba más flaco, más débil, más flaco, hasta que estaba a punto de morir. Y fue a varios médicos, y los médicos pues le daban vitaminas, le daban suero, pero el bebé no crecía, no engordaba, se iba volviendo cada vez más débil, hasta que encontró a una verdadera terapeuta y entonces le dijo, ¿qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más rechazas en tu mente? ¿Qué es lo que más odias de ti? ¿Qué es lo que más rechazas? ¿Qué es lo que niegas en ti? ¿Qué es lo que está en la sombra, en tu sombra psicológica, en tu mente? La debilidad. Por lo tanto, aquello que yo niego, que yo rechazo, que es la debilidad, se expresa en el cuerpo del bebé, y el cuerpo del bebé se vuelve cada vez más débil, más débil, más débil, hasta que está a punto de morir, si no llega a ser porque le descubren la sombra. La sombra de esa mamá era la debilidad, y el niño era débil, 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 cada vez más débil. ¿Me explico? Buenísimo. Increíble. Claro, Claro. tenemos que manifestarlo. Lo estamos manifestando siempre y nos están ayudando, ¿no? A ver justo lo que rechazamos. Claro. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que cada persona vea su sombra en el mundo manifestado. Porque la sombra es la parte de la mente que rechazamos, que negamos, que odiamos, que no queremos para nada dentro de nuestra mente. Por ejemplo, yo digo, yo no soy mentiroso, odio a los mentirosos, no quiero la mentira, yo no soy mentiroso. Pues si yo odio la mentira, si yo niego eso en mí, entonces con cuanta más fuerza yo lo niego, más lo voy a ver representado afuera de mí. Y entonces mi hijo me empezará a mentir, a mentir, a mentir. Y lo descubriré que me miente, que me miente, que me miente, que me miente. Entonces, lo que yo debo hacer es apropiarme de la sombra, la proyección que yo estoy haciendo afuera en el mundo, apropiármela y llevarla a mi mente. En mi mente yo la entrego al espíritu y entonces acepto ese contenido en mi mente y lo entrego. Y entonces veo que esa persona deja de mentirme. Y vosotros diréis, bueno, esto es magia. No, no es magia, es el perdón, es el milagro. El milagro es la capacidad de deshacer la proyección afuera en el mundo. Insisto, aquello que yo niego, aquello que yo rechazo, aquello que yo odio, aquello que yo digo que yo no soy eso y que nunca lo sería, que yo nunca sería capaz de eso y que detesto ese tipo de actitudes o de personas, aquello es lo que se va a expresar si tengo un bebé en mi hijo, y si tengo un niño en mi niño o en mi niña, y si tengo un cuerpo en mi cuerpo. De manera que los hijos y las hijas, los bebés, las bebés y los cuerpos son la expresión, son la pantalla donde se proyecta el contenido, la información de nuestra mente inconsciente. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Se oye? Es que no, ahora no te oigo, Jackie. Pero Bueno, decía que nos estás regalando claves importantísimas para darnos cuenta de qué es lo que estamos proyectando como sombras en nuestros hijos, ¿no? Es buenísimo. sí, claro. Entonces, por este vídeo lo podéis ver luego otra vez. Se queda grabado en el Instagram de Jackie, psicoterapeuta, un curso de milagros, y también en mi Instagram también lo pondré, lo podéis ver y repasar algunas claves, porque es complejo, es un poco difícil porque el mundo en el cual hemos crecido, en el cual nos han educado, no nos han dicho cómo funcionaba. Nos han hecho creer que lo que vemos con los ojos del cuerpo afuera es la realidad. Nos han hecho creer que lo que percibimos afuera es la verdad, es lo real. Y es todo lo contrario. Lo que percibimos afuera, en el cuerpo nuestro, en el cuerpo de nuestros hijos, en los cuerpos de otras personas, lo que percibimos afuera en el mundo, en realidad es una proyección de nuestra propia mente. Por lo tanto, el mundo afuera de nosotros es neutro. No hay un mundo, digamos. El mundo no existe. El mundo es una proyección de las mentes de los hijos de Dios que estamos soñando y proyectando este mundo. No sé si me explico. Vamos a seguir. Hay preguntas por aquí en el chat que preguntan, ¿es un caso extremo? Sí, eso es un caso extremo, pero te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tengo una clienta que trae a consulta un caso. Su bebé tiene fiebre, siempre tiene fiebre. Entonces tenemos que analizar el simbolismo de la fiebre. ¿Qué simboliza la fiebre? El calor, el fuego, y entonces vamos a descubrir que la mamá se incendia, se llena de rabia, se llena de ira, porque, yo qué sé, su marido bebe alcohol. Entonces ese fuego, esa rabia, esa ira, se está expresando en el cuerpo del bebé. O, por ejemplo, una madre que trae el caso de un niño que es muy inquieto, que está todo el rato moviéndose, llamando la atención, y yo analizo simbólicamente los síntomas. Son símbolos, los síntomas son símbolos del ego. Y vemos que ese niño, por ejemplo, se sube todo el rato por las cortinas, se sube por las escaleras, siempre está como buscando cosas altas. Entonces hacemos una indagación, una psicoterapia, y descubrimos que la mamá de ese niño tiene un trauma con que está muy abajo, con que ya no puede subir. Sus hermanas han estudiado una carrera, sus compañeras suben puestos en el trabajo y ella no puede subir. ¿Y qué es lo que hace el niño? Subir escaleras, se sube al sofá, se sube a la mesa, se sube en los armarios. O sea, las enfermedades, las conductas patológicas no son por casualidad. Si un niño se mete los dedos en la nariz, si un niño, qué sé yo, se orina en la cama, o sea, no es casualidad, son símbolos. Otro caso de una clienta mía que su bebé se orina en la cama. Y entonces observamos con una indagación, con una ética retrospectiva, descubrimos que esa mamá tiene un conflicto de territorio. No está feliz en la casa en la que vive. De pequeña la trasladaron de casa varias veces. Y entonces ella, cuando tiene un bebé, de alguna manera el bebé coge todas esas memorias de ese conflicto de territorio. Y la orina sirve para marcar el territorio. Por lo tanto, el bebé que se orina en la cama tiene un conflicto de territorio. Puede ser un territorio físico o emocional. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hacemos una psicoterapia para la mamá y también le invitamos a la mamá a que, digamos, hable con su hijo o con su bebé. Cuando está durmiendo, el bebé o el hijo le puede hablar y le explica que tiene su territorio, que tiene derecho a ese territorio, que no tiene, o sea, que no le va a invadir más ese territorio, y descubrimos que resolviendo ese conflicto de territorio, el niño deja de orinarse en la cama. Por lo tanto, los niños y los bebés no se ponen enfermos.
los ponemos enfermos. Nosotros, las mamás y los papás, enfermamos a nuestros niños y a nuestras niñas porque ellos hasta los 7, 8, 9 años no tienen todavía su enfermedad propia. A partir de ahí, ya sí, lo que les ocurre es de ellos. Pero hasta los 7, 8, 9 años no trabajes con el niño, con el bebé. Trabaja con la mamá o con el papá. Porque ellos son la causa y los niños son el efecto. Las mamás son, digamos, la semilla y el niño es el fruto. Por lo tanto, no intentar resolver el problema en el efecto o en el fruto. Intentar resolver el problema allá donde se originó, que es en la causa o en la semilla, no en el fruto. ¿Se entiende? Uf, bárbaro, tremendo. Es asumir responsabilidad completamente. Sí, pero no culpa. Es decir, no nos sintamos culpables. No se trata de que la mamá o el papá se sienta culpable de lo que le está pasando a su hijo. No culpable, sino capaz de resolver y de ayudar a través de ponerse en armonía, ponerse en salud. Aquí viene otro punto importante, ya para ir un poco terminando, ¿no? Otro punto importante de los 4 puntos que hoy te quería transmitir, Jackie. El cuarto punto importante es que normalmente esto que voy a decir nos va a gustar, os va a resultar doloroso. Normalmente la mamá se obsesiona con salvar a su hijo, con proteger a su hijo, con sanar a su hijo. Y aquí, digamos, la información es no te preocupes de tu hijo. Cuanto más te preocupes por la enfermedad de tu hijo, por el malestar de tu hijo, más daño le haces a él. Preocúpate, o mejor dicho, ocúpate de sanarte tú y de tú ponerte en armonía con tu propio corazón, con tu propia mente recta. Lo repito con otras palabras. Buenísimo. La mamá viene a la terapia, a la consulta conmigo, viene siempre muy preocupada, muy alterada. Mi bebé, mi hijo o mi hija tiene esta enfermedad, o tiene este problema, o tiene esta adicción, o tiene este conflicto, y siempre esa preocupación por salvar, por cuidar, por resolver el problema en el efecto, potencia, agudiza, incrementa el problema o la enfermedad en el efecto. Por lo tanto, ese no es el camino. Sería algo así como, si yo estoy despeinado y yo tengo un espejo delante, yo intento peinar el espejo. ¿Verdad que cuando vosotras y vosotros estáis despeinados, a que no cogéis el peine y peináis el espejo? ¿A que no lo hacéis? No. Lo que hacemos es peinarnos a nosotros mismos y el espejo nos demuestra una imagen peinada. Bien, pues no peines a tu hijo, no peines a tu hija, no peines el cuerpo o la conducta de tu hijo o de tu hija. Por ahí no hay solución. Peínate tú. ¿Se entiende? Perfecto. Y dime una cosa, maestro, sea la edad que sea o solamente si son hasta púberes, ¿nos puedes comentar esto? Sí, claro, Jackie, es una pregunta muy bonita. Lo vamos a resolver diciendo lo siguiente. Hasta los 6, 7, 8 años, más o menos, todo lo que le pasa es la mamá o la familia a través de la mamá. A partir de los 8, 9, 10 años en adelante, ya hay que ver el entorno familiar, los amigos, el padre, los primos, etc. Y en la adolescencia empieza ese niño o esa niña a generar su propia, digamos, acumulación kármica o su propia
consecuencia, es decir, la persona ya comienza con su ego a crear sus propias patologías. Pero, más allá de la edad que tenga nuestro hijo, aunque tenga 20 años o 30 o 40 o 50, este principio rige para todas las edades. Es decir, ocúpate tú de ponerte tú en armonía y de manera inconsciente le estarás dando un mensaje a tu hijo o a tu hija, aunque tenga 30 años o 40 o 50. Si tú estás bien, si tú estás en paz, tú le estarás dando a tu hijo o hija un ejemplo de paz y de armonía. Y ese ejemplo es lo mejor que le puedes dar a tu hijo o a tu hija. Por tanto, en el fondo, da igual la edad. Si es un niño pequeño o un bebé, curándote tú emocionalmente, le curas a él físicamente. Pero tenga la edad que tenga, a partir de la 20, 30, 40, 50 años, tu mamá, tu papá, ponte en armonía y ese ejemplo de paz y de armonía, eso es lo que le tienes que dar a tu hijo. Todo lo que tú le digas para ayudarle, le hace más daño. Tú le dices, deja la cocaína, deja de fumar, deja a esa mujer que te hace daño, deja a ese hombre que te hace daño. Tú todo lo que le digas a ese niño o niña de 20 años, de 30, de 40, da igual, todo lo que le digas es tóxico, es tóxico. ¿Por qué? Porque no le estás dando el ejemplo tuyo de una mente en paz, en armonía. Si tú le das ese ejemplo de una mente en paz y en armonía, tú te permites en tu mente, en tu corazón, te permites la felicidad, la paz de Dios, la alegría, la abundancia, la riqueza divina, y tú vives en paz con tu pareja, con tu trabajo, con tu dinero, con tu casa. Eso es el mejor ejemplo, es lo mejor que puedes hacer por tu hijo o por tu hija, lo mejor. Todo lo demás lo estás clavando en la cruz, porque si tú le dices deja el alcohol, deja esto, tienes que hacer lo otro, estás clavando su cuerpo a su cruz, porque estás haciendo real, digamos, su pecado o su error. Por lo tanto, es una manera de ayudar, digamos, desde el ego, y por lo tanto no es verdadera ayuda, es más bien aquello que dice el curso de milagros, ¿no? El pecado que ves en tu hermano es tu propio pecado y la falsa empatía es la empatía del ego. Es querer ayudar haciendo real su dolor y su separación de Dios. Por lo tanto, la mejor manera de ayudar a tu hijo y a tu hija es tú unirte con Dios, tú aceptar la unidad con Dios, aceptar la paz, la inocencia. Y desde ahí ver a tu hijo o a tu hija como un hijo de Dios, no como un hijo tuyo. Y darle la paz de Dios. Y eso es todo lo mejor que podemos hacer, darles la paz de Dios. Wow. Qué preciosa clase que nos has dado el día de hoy, maestro. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tanta sabiduría, tantas claves, tantas cosas que no eran perceptibles a simple vista para las madres o para los padres. Muchas gracias, Jackie. Sí, la verdad es que es maravilloso porque no se suele ver. Son formas de la mente inconsciente, y son cosas que no se ven, pero es importante ponerlo de relieve, ponerlo en evidencia, las estrategias del ego, para poder, digamos, emanciparnos de esas dinámicas. Primero, observarlas en nosotros, aunque sea doloroso, y luego, poco a poco, pues, ir elevando la mente, ir entregando la mente al espíritu, a llamarle Cristo, llamarle Buda, llamarle Krishna, llamarle como queráis, ir entregando la mente a esa paz. Y desde ahí, de verdad, yo he hecho muchos procesos de psicoterapia y veo que cuando una madre o un padre entran en esa armonía, en esa paz, y comienzan a permitirse ser felices, se permiten la inocencia, se permiten el amor en sus vidas, por ejemplo, vuelven a
tener pareja, vuelven a tener alegría por vivir. Entonces ese hijo drogadicto o esa hija depresiva, entonces cambian y se ponen felices, se ponen alegres. ¿Por qué? Porque tienen el permiso inconsciente o consciente, tienen el permiso, tienen el derecho de ser felices porque el papá y la mamá son felices. Entonces, si el papá y la mamá es feliz, está en paz, de verdad, de corazón, en una paz consciente, en una paz del Espíritu Santo, si el papá y la mamá está consciente en el Espíritu, eso le da permiso, le da la bendición al hijo o a la hija para también ser feliz y para emanciparse. Por ejemplo, esta mañana tenía en la consulta una mujer de Mallorca, online, que vive en la tristeza y en la depresión desde hace 6 o 7 o 10 años, desde que murió su madre. Pero resulta que ella viste siempre de negro y cuando ella era un bebé murió su abuelo, cuando ella tenía 2 años murió su abuela, cuando ella tenía 5 años murió el otro abuelo. Entonces, ella tiene la muerte de los abuelos, de su padre y de su madre dentro y no se permite ser feliz, no se permite ser alegre. Pues la depresión, en el fondo, es una lealtad familiar ciega. Aquello que llamamos lealtades familiares ciegas, aquello que en las constelaciones familiares, aquello que Bert Hellinger descubrió como lealtades tóxicas o fidelidades tóxicas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Y si me permites, aquí os quiero invitar a un taller que voy a hacer este domingo. Voy a hacer este domingo un taller online de 2 horas y media online, con una pequeña parte teórica, como hoy, y una pequeña parte práctica con algunos ejercicios. Entonces, tanto si tienes hijos como si no tienes hijos, tanto si tú quieres sanar a tus hijos como si no, es un taller que te viene bien porque también esto funciona para los perros. O sea, los perros y los gatos no se ponen enfermos, son como bebés, los ponemos enfermos los dueños. Entonces esto sirve para los perros, para los gatos, para los bebés y para el propio cuerpo. El cuerpo físico es también un espejo donde se refleja la mente inconsciente. Entonces, estáis invitadas a este taller de este domingo que se llama Sana tú y luego tus hijos. Buenísimo, maestro. Muchísimas gracias. Si es que quieren mayor información, pueden comunicarse conmigo o también con el maestro Héctor Gil García. ¿Nos puedes dejar de repente algún enlace para comunicarnos contigo? Sí, os dejo mi número de WhatsApp y entonces el que quiera venir al curso, a este taller, me escribe por WhatsApp y entonces yo lo sumo al grupo de WhatsApp, quedaré de baja al acabar el taller. Y entonces me podéis escribir por WhatsApp y os sumo al grupo, compartiremos el enlace y algunos recursos y luego daremos de baja el grupo de WhatsApp que solo es para el taller de este domingo. Buenísimo. Allí tienen el número de WhatsApp, es más 34 628 70 41 18. Ese es el contacto de nuestro maestro Héctor Gil García. Y bueno, y a mí también me pueden preguntar. Gracias, maestro. Nos estamos viendo muy pronto para hablar acerca de las lealtades. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Jackie. Es un tema fundamental, muy importante y se ve en la terapia, en la psicoterapia de la ética retrospectiva y en otro tipo de terapias transpersonales o profundas se ve la lealtad familiar y es un tema que podemos trabajar otro día y compartir. Muchas gracias, Jackie. Un abrazo súper fuerte. Gracias. Gracias a ti, maestro. Mira todos los corazones y gratitud que has estado recibiendo. Realmente, gracias, gracias. Y te ofrecemos milagros en el nombre de Cristo Jesús, a ti, a todos los que han asistido y a toda la afiliación. Muchísimas gracias. Milagros para todos. Gracias, maestro.